Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Al comienzo de nuestra relación, mi esposa y yo tomamos la firme decisión de no tener hijos. Esta elección no fue influenciada por nuestro estado marital, ya que ambos estábamos de acuerdo con esto incluso antes del compromiso. Nuestra posición sobre este tema permaneció inquebrantable incluso después de la boda. Encontramos satisfacción en nuestras vidas sin tener que criar hijos, lo que nos permitió priorizar nuestras carreras y desarrollar nuestra relación. De hecho, mi esposa estaba categóricamente en contra de comenzar una familia. Mi esposa, Jenny, estaba absolutamente en contra de tener hijos incluso más que yo. Estaba convencido de que si ella quedara accidentalmente embarazada durante nuestra relación, la habría apoyado y asumido la responsabilidad de la paternidad. Sin embargo, Jenny permaneció firme en su deseo de permanecer sin hijos. Su determinación era evidente, y yo respetaba su decisión. Vale la pena señalar que Jenny se considera a sí misma una persona religiosa. Ahora, mirando hacia atrás en nuestro pasado, entiendo que el rechazo de Jenny a tener hijos podría haber sido causado por el miedo en lugar de creencias arraigadas. Sin embargo, en ese momento, respeté su punto de vista y no quería socavar sus opiniones. Por lo tanto, estuve de acuerdo con sus preocupaciones sobre nuestra relación íntima, a pesar de que ella se oponía categóricamente al uso de cualquier método anticonceptivo. Vale la pena señalar que ambos sabíamos que no teníamos problemas para concebir, así que personalmente, no me molestaba. Esta conversación surgió al principio de nuestra relación, incluso antes del inicio de una relación íntima. Una vez sugerí que ella consultara a un médico para considerar el uso de píldoras anticonceptivas, pero mi sugerencia provocó su fuerte enojo y desacuerdo. Resultó que ella estaba categóricamente en contra del uso de cualquier medio de protección, a pesar de sus temores sobre un embarazo accidental. Esta contradicción me desconcertó porque ella se negaba obstinadamente a comprometerse con sus creencias y al mismo tiempo expresaba preocupación sobre las posibles consecuencias. Para Jenny, la idea de tener un hijo era su peor pesadilla. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que estaba tan profundamente atraído por ella que no pude darme cuenta de lo absurda que era nuestra situación. Como resultado, nunca entramos en una relación íntima tradicional. Entiendo que para muchas personas, este arreglo puede parecer increíblemente inusual, pero estaba dispuesto a darle una oportunidad porque mi amor por Jenny me cegaba y no veía otras posibilidades. Con la presencia de Jenny, estaba profundamente fascinado, casi adicto, al amor especial que compartíamos. Era una sensación embriagadora similar a una droga poderosa. Mi esposa tenía una capacidad asombrosa para satisfacer mis deseos, y a lo largo de nuestra relación, nuestros encuentros íntimos se centraron exclusivamente en participar en la intimidad no convencional. Sorprendentemente, encontré gran satisfacción en este rango limitado de experiencias porque mi esposa podía llevarme al punto de éxtasis con este tipo de placer. Aunque nuestros experimentos físicos y nuestra comprensión de nuestros cuerpos eran limitados, no disminuyó la intensidad y el placer que experimentaba. No pude evitar sentir un sentido de orgullo al saber que algunos hombres podrían envidiar la relación íntima que tenía con mi esposa. Pensé que tenía una suerte increíble de tener una conexión tan profunda con ella, que me permitía disfrutar solo a través de ella. Era simplemente increíble la suerte que tenía de tener esa intimidad con mi pareja. Me consideraba un esposo devoto y satisfecho porque mi esposa siempre parecía contenta con nuestra vida juntos y la satisfacción de nuestra cercanía. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que quizás superé sus expectativas en este sentido y que mi destreza en la cama pudo haber sido más de lo que ella deseaba. Sé que muchos hombres quisieran experimentar el placer y la libertad que experimenté en una relación con Jenny. Desafortunadamente, no todos los compañeros están listos para tal experiencia. Entiendo que algunos hombres pueden envidiar mi posición y soñar con algo así, pero mirando la situación desde el otro lado, dudo que muchos hombres estén realmente listos para aceptar la forma no convencional de relación que Jenny y yo teníamos. Entiendo que puede parecer demasiado bueno para ser verdad y que puedo parecer demasiado bueno para ser real. Puede parecer poco convencional,
pero voluntariamente sacrifiqué el placer tradicional de los encuentros íntimos por la felicidad de mi esposa, y, para decir la verdad, ambos estábamos genuinamente complacidos con nuestro acuerdo. Otro aspecto que trajo gran alegría a nuestras vidas fueron las relaciones armoniosas entre nuestras familias. Cuando conocí por primera vez a los padres de Jenny, quienes fueron invitados a cenar en las primeras etapas de nuestra relación, instantáneamente gané sus corazones. Incluso antes de la boda, su padre ya tenía una impresión favorable de mí desde el momento en que mencioné que soy ingeniero y estudié en la Universidad de California. La madre de Jenny me gustó de inmediato, especialmente le complació que yo respetara y aceptara las fuertes creencias religiosas de su hija. Jugó un papel importante en introducir a Jenny en una vida basada en los 10 mandamientos y otros principios religiosos. Debo admitir que yo mismo no soy particularmente devoto, pero mi esposa, siendo firme en su fe, siempre oraba por ambos. La madre de Jenny era una mujer amable de unos 50 años, y su aceptación y apoyo significaban mucho para nuestra relación. A pesar de su edad, conservaba una apariencia atractiva, y era evidente que prestaba gran atención al cuidado personal. No solo estaba siempre lista para ayudar a mi esposa y a mí con las tareas domésticas, sino que a veces era un poco demasiado entrometida. Mostraba un interés excesivo en nuestra vida personal, a veces cruzando los límites de lo permitido. Por ejemplo, durante las cenas cuando Jenny se ausentaba a la cocina por un tiempo, dejándonos solos, aprovechaba la oportunidad para entablar conversaciones inapropiadas. Preguntaba sobre los métodos anticonceptivos que mi esposa y yo usábamos, exigiendo respuestas insistentemente. Pero cada vez lograba evadir hábilmente sus preguntas, esquivando habilidosamente una respuesta directa. Sin embargo, después de un tiempo, tomó la valiente decisión de preguntar directamente sobre nuestros métodos anticonceptivos a ambos. Preguntó con curiosidad sobre la efectividad del método del calendario que mi esposa usaba como medio anticonceptivo. Aunque estaba listo para deshacerme de sus molestas preguntas una vez más, me quedé atónito cuando mi esposa respondió sin dudarlo: «No te preocupes, mamá», respondió con confianza, «no tienes que preocuparte por mi embarazo». Debo mencionar un punto curioso relacionado con mi suegra, que todavía me confunde. A pesar de sus creencias religiosas y de tener a su propia hija, ella mostraba una gran reticencia a convertirse en abuela. Mirando hacia atrás, queda claro que la decisión de Jenny de rechazar tener hijos fue tomada bajo la fuerte influencia de su madre. Incluso ahora, no puedo entender qué causó su desviación de los deseos típicos de las mujeres mayores que esperan ansiosamente convertirse en abuelas. Una expresión de desconcierto apareció en su rostro mientras expresaba su vergüenza. ¿Qué? ¿Tú y tu esposo no están siendo íntimos, querida? Esto no es ideal. Tu prioridad debería ser disfrutar de tu esposo, explicó rápidamente mi esposa. «Oh, mamá, tenemos una relación íntima completa, simplemente no de manera tradicional. Hemos encontrado formas alternativas de expresar físicamente nuestro amor». Sorprendentemente, la suegra pareció entender de inmediato lo que estaba pasando. Una sonrisa inusual apareció en su rostro, como si estuviera orgullosa de que hubiéramos encontrado una solución única en nuestro matrimonio. Asintió con genuino deleite, irradiando una sensación de alegría. Sorprendentemente, después de esta conversación bastante desagradable, mi relación con la madre de mi esposa comenzó a florecer aún más. Lo positivo fue que su importunidad pareció disminuir, nos dio más libertad a medida que disminuía su ansiedad. Se hizo evidente que Clemente era el compañero adecuado para su hija, listo para sacrificar mis preferencias personales por respetar sus puntos de vista. Así es como todo comenzó. Nos entregamos a la intimidad casi todos los días, a menudo varias veces al día. En nuestros días libres, estábamos tan consumidos por la pasión que parecía imposible salir de la cama. Sin embargo, cuando esta regularidad se detuvo abruptamente, ambos sentimos un vacío en nuestras vidas. O tal vez solo yo lo sentí. Sinceramente creía que en ese momento, ambos sentíamos un sentido de añoranza. Esto coincidió con un proyecto significativo que requería mi atención completa. Al principio, expliqué nuestra pausa temporal en la vida íntima por la carga de trabajo.
En este sentido, comencé a llegar a casa más tarde de lo habitual, esforzándome por asegurarme de que todo estuviera cuidadosamente preparado y organizado. Como ingeniero, tenía mucha responsabilidad sobre mis hombros. Después de pasar incontables horas gestionando el proyecto y obligándome a realizar tareas de manera eficiente, regresaba a casa completamente exhausto, incapaz de participar siquiera en la conversación más simple. Sería fácil para un extraño pensar que era yo quien era infiel, llegando constantemente tarde del trabajo y demasiado cansado para satisfacer las necesidades de mi esposa. Paradójicamente, en realidad sentía remordimiento por la situación. No podía evitar sentirme culpable de no poder darle tanto placer como una vez lo hice. Pero en algún momento, el colosal proyecto llegó a su fin, o tal vez fue una transición a una actividad más responsable y que consumía más tiempo. Inesperadamente para mí, fue mi esposa quien se sobrecargó de trabajo y estaba constantemente fatigada. Jenny ocupaba un cargo técnico en el canal de televisión, así que me sorprendió genuinamente su repentina necesidad de quedarse después de un día laboral normal. Entiende, no estoy tratando de menospreciar la importancia de su trabajo de ninguna manera. Este fue un caso raro, ya que nunca antes había tenido que trabajar a altas horas de la noche. Cuando intenté averiguar las razones por las que se prolongaba su jornada laboral, simplemente respondió que se trataba de problemas técnicos actuales que requerían la atención de todo el equipo. Desde el principio, en lo más profundo, sabía que esta explicación estaba lejos de la verdad. Pero lo que no sabía era que la realidad resultaría ser mucho más perturbadora de lo que podía haber imaginado. En mi confusión, incluso pensé que sus acciones eran una venganza, una forma de devolverme el dejarla sola incluso los fines de semana. Al llegar a casa tarde y cansado del trabajo, me di cuenta de que no podía enojarme por su comportamiento. Es comprensible que pueda sentirse molesta porque últimamente no he podido dedicar suficiente tiempo a ella. En cierto sentido, mostraba cuánto apreciaba los minutos que pasábamos juntos. Al menos eso pensaba en ese momento. También pensé que su descontento disminuiría tan pronto como notara mis intentos de mejorar nuestra relación. Pensé que eventualmente dejaría de pasar tiempo con sus amigas después del trabajo. Pensé que eso era exactamente lo que hacía cada vez que me decía que se quedaba tarde en el trabajo. Y repetidamente, me convencí de que lo hacía deliberadamente para desquitarse conmigo. Esperaba que fingiera estar siempre cansada, pero para mi sorpresa, no lo hacía. Al final, dejó de intentar incluso dar la impresión de que esto sucedía únicamente por su trabajo. Recuerdo claramente la noche en la que su engaño ya no pudo ser ocultado. Ambos regresábamos del trabajo, ya era bastante tarde. Ese día, tuve que trabajar hasta tarde para tener tiempo de preparar todo lo necesario para el próximo proyecto. Curiosamente, no me sentía cansado, o más bien, estaba cansado, pero no tanto como para no poder dejar que mi esposa se durmiera pacíficamente. Solo el olor de ella cuando me acosté a su lado instantáneamente me despertó. Recordaba abrazar su cuerpo delicado y frágil con el mío, dándome cuenta de lo pequeña que parecía en comparación. Le di besos suaves en la piel detrás de su oreja y continué trazándolos a lo largo de su cuello, abrazándola. Intenté deslizar mi mano bajo la blusa holgada con la que solía acostarse, con la esperanza de que esta noche fuera inolvidable. Pero mis intentos de crear algo especial fueron detenidos rápidamente. Mi esposa parecía haber anticipado mis intenciones desde el principio. Con una confianza inquebrantable, agarró mi mano y la apartó firmemente de su cuerpo, lo que me sorprendió mucho. Incluso me levanté un poco sobre el codo en busca de una respuesta. Desvié mi mirada hacia ella mientras se apartaba de mí. Permaneció inmóvil. Mi amor, susurré suavemente en su oído, sin querer rendirme aún. Quería crear una atmósfera llena de pasión y deseo. Estoy cansado, Chuck, respondió, como si mis intentos de cautivarla, que me recordaban a nuestros viejos días, no importaran en absoluto. Me enderecé en la cama y miré sobre el hombro de Jenny, esperando ver su rostro, pero cerró rápidamente los ojos cuando lo hice. Parecía evitar hablar y el contacto visual, como si no quisiera que me comunicara con ella.
Era extraño. Anteriormente, cuando ambos estábamos en el trabajo, hablé con Jenny por teléfono. Notó que su día de trabajo era relativamente tranquilo e incluso aburrido a veces. Admitió que le gustaría que yo estuviera con ella para que fuera más interesante y ocupado. Sinceramente creí que la crisis en nuestra vida íntima había desaparecido milagrosamente. Entonces, ¿por qué de repente estaba cansada? Me preguntaba, pensando en las razones de su fatiga. Persistí en tratar de iniciar la intimidad con ella. No podía negarlo, estaba consumido por el deseo. Esperaba que después de nuestra conversación por teléfono durante horas laborales, dejara de lado su obvia ira hacia mí por llegar tarde al trabajo anteriormente. Anhelaba las apasionadas relaciones íntimas que una vez me ofreció. «Te deseo», dije, sintiendo como un suspiro pesado escapaba de los labios de Jenny. Apretó un poco más la almohada, mostrando un atisbo de preocupación. «Chuck», respondió suavemente, su voz temblaba ligeramente, «créeme, realmente quiero intimidad contigo en este momento. Siempre he querido esto». Sus palabras solo aumentaron mi confusión. Frunciendo el ceño, me acerqué a ella una vez más, queriendo aclarar la situación. Esta vez no se apartó de mí, pero tampoco se acercó. Simplemente se quedó en la misma posición en la que estaba acostada. Le pregunté qué le molestaba. Mi cabeza aún estaba en turbulencia, estaba tratando de entender el significado de sus palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿Por qué suena como si se sintiera culpable? Mis pensamientos parecían lentos, lo que dificultaba entender, pero tenía una sensación incómoda de que algo estaba mal, que había más en esta situación de lo que parecía a simple vista. «No podemos tener una relación íntima», Chuck dijo, dejándome en completo shock. Mi mente corría, tratando de descifrar lo que quería decir. ¿Qué es? ¿Es otro aspecto extraño relacionado con las creencias religiosas a las que se aferraba tan obstinadamente? Ya había hecho sacrificios solo por ella. Francamente, no estaba seguro de poder tolerar tales circunstancias. Tratando de obtener aclaraciones, hice una pregunta. Aunque, debido al estado emocional de confusión y ansiedad, apenas recuerdo qué se dijo exactamente. Pero una frase pronunciada por ella se imprimió vívidamente en mi memoria, causando instantáneamente sensaciones perturbadoras. Me dijo que tiene herpes, en particular, herpes íntimo. Sé que puede parecer tonto, pero para mí, fue como si mi mundo entero de repente se derrumbara. Nuestro estilo de vida ya limitado y algo restringido, dictado por las reglas impuestas a Jenny por su madre bien intencionada pero controladora, parecía haber recibido otro golpe aplastante. No podía entender cómo semejante desgracia había entrado en nuestras vidas. ¿Qué hice para merecer tal giro cruel del destino? Incluso ahora, cuando expreso estos pensamientos, me parecen absurdos, pero en ese momento, mis pensamientos estaban ocupados con estas preguntas. Reuní valor y comencé a pedir detalles. ¿Cómo lo sabía? ¿Estaba segura? ¿Cómo se desarrolló esta situación? Pero parece que ella estaba demasiado avergonzada para responder. Observé su comportamiento agitado, sus mejillas enrojecidas y sus manos temblorosas. El sudor palpable bajo la sábana testificaba su profundo malestar. Ella rechazó reacia hablar más sobre la situación que había surgido repentinamente frente a nosotros. Al final, nos acostamos para la noche, y el silencio envolvió nuestra incertidumbre compartida. A diferencia de su capacidad para quedarse dormida sin esfuerzo, me encontré incapaz de cerrar los ojos durante toda la noche. Cuando ambos nos levantamos al día siguiente, me inundó el cansancio. Tal vez bajo la influencia del cansancio, un sentimiento de irritación aumentó en mí, lo que me impulsó a explorar todos los rincones de esta circunstancia imprevista que había penetrado en nuestro matrimonio. Me sorprendió lo poco que sabía sobre el herpes. Aunque sabía que el herpes se puede transmitir mediante un beso, me di cuenta de la necesidad de una mayor autoeducación. Hasta este punto, mi conocimiento se limitaba al hecho de que tenía la suerte de nunca haber encontrado esta enfermedad personalmente.
Además, asumí que la dinámica del desarrollo del herpes anal sería diferente de otras formas. Me costó mucho esfuerzo convencer a mi esposa para que hablara sobre su enfermedad, pero al final, aceptó. Para mi sorpresa, descubrí que ella no buscaba confirmación médica y su creencia en la presencia del herpes se basaba únicamente en suposiciones. Parecía tener la sensación de tener síntomas sin ningún diagnóstico específico. En respuesta a sus conjeturas, sonreí y le aseguré que la acompañaría a la consulta del médico para eliminar todas las posibles preocupaciones. Para mi sorpresa, se opuso firmemente a esta idea. Esto me causó alarma de inmediato. ¿Por qué expresa incertidumbre acerca de su condición y al mismo tiempo se niega obstinadamente a buscar ayuda médica profesional, que podría darle confianza de que está completamente sana? Estaba perplejo. ¿Por qué prefiere quedarse en casa cargada de preocupaciones y al mismo tiempo mi propia ansiedad por su bienestar aumenta? Se desató una acalorada discusión entre nosotros, que se convirtió en una pelea ruidosa e intensa. En el calor de la pelea, incluso insinué que su renuencia a ver a un médico y la mención del herpes era solo una excusa reflexiva y peculiar para evitar la intimidad conmigo. Pero ella refutó mis acusaciones con completa confianza, y me sentí estúpido e inseguro. Estaba consumido por la confusión. La situación comenzaba a parecer sin sentido e incomprensible. A pesar de que insistía en un sincero deseo de disfrutar de la comunicación conmigo, no podía explicar ninguna razón significativa para su negativa a ver a un médico. Su única excusa era el miedo a experimentar incomodidad nuevamente. Pero no pude evitar reír ante su explicación. Estaba bien familiarizado con su crianza en una familia religiosa y entendía cuán arraigados estaban estos valores en ella. Contrario a su comportamiento habitual, mi esposa, por regla general, no se sentía avergonzada frente a los médicos. Después de numerosos intentos, aún logré convencerla de hacer una cita en el futuro cercano. Para nuestro crédito, no perdimos tiempo. Esa tarde, nos subimos a mi coche y conduje a Jenny a la clínica más cercana. Durante todo el viaje, su cuerpo permaneció rígido y tenso. Los intentos de entablar una conversación fueron inútiles, ya que su nerviosismo era palpable. En cambio, ella miraba fijamente por la ventana del coche, sin apartar la mirada de la carretera que pasaba. Su mirada atenta solo aumentaba mi ansiedad por su salud. En ese momento, mientras pienso ahora, mi vida tomó una forma completamente diferente a la de antes. Siento un sentido de molestia hacia mí mismo por haber pasado tanto tiempo y esfuerzo preocupándome por una situación que resultó ser inútil al final. Sin embargo, esta es una historia para otro momento. Ahora, no voy a adentrarme en el estado actual de mi vida. Permíteme contarte cómo se desarrolló mi experiencia con mi amada Jenny. Nuestro camino nos lleva a la clínica donde nos esperaba un médico, al que Jenny confiaba, un especialista con el que también logré conocerme de vez en cuando. Jenny me pidió que la acompañara a los controles de rutina, y afortunadamente, generalmente se me permitía acompañarla al consultorio del médico. La señorita Smith, la doctora de Jenny, siempre ha sido comprensiva con ambos, pero esta visita no fue como todas las anteriores. Mi esposa expresó firmemente su deseo de que no la acompañara al consultorio y su negativa no dejaba espacio para negociaciones. Cuando me acerqué al consultorio, la señorita Smith me miraba con desconcierto y mi esposa caminaba con confianza más allá de ella y entraba en el consultorio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellas, me encontré solo en la sala de espera de la clínica, atrapado en un torbellino de emociones e incertidumbre. Toda la situación me sumió en una completa confusión. Caí en un estado de locura temporal, reflexionando sobre el significado de la negativa de mi esposa a discutir este tema conmigo y su decisión firme de someterse a un examen médico sola. La sospecha se coló en mis pensamientos, pero me sentí impotente para hacer algo. Solo quedaba esperar pacientemente, con la esperanza de que con el tiempo llegara alguna claridad. Sentado en la sala de espera, sentí la ansiedad correr por mi cuerpo, provocando que mis piernas y brazos temblaran incontrolablemente. Parecía que el tiempo pasaba interminablemente hasta que el silencio se rompió por el sonido de la puerta que se abría.
La señorita Smith, la doctora, apareció, mirándome fijamente. En ese momento, sentí una gran sensación de ansiedad, una premonición profunda de que algo había sucedido. Mi expectativa de la aparición de mi esposa desde el consultorio fue reemplazada por la decepción, ya que ella no siguió al médico. Con un ligero gesto de cabeza en mi dirección, la doctora parecía invitarme de vuelta al consultorio, insinuando la necesidad de una conversación que podría desentrañar el inquietante misterio que se había abierto. Levantándome de mi asiento, fruncí el ceño. La señorita Smith abrió la puerta con un gesto solemne, inclinando ligeramente la cabeza. Mis palmas se humedecieron de sudor mientras pasaba junto a ella y me hundía en una fría y estéril silla médica, abrumado por la ansiedad. Después de esto, la doctora Smith entró en la habitación. El peso de mis preocupaciones se hacía más pesado, un torrente de pensamientos pasaba por mi cabeza. ¿Qué podría estar mal con mi amada esposa, Jenny? Al pensar en el herpes, una ola de ansiedad me invadió, y un escalofrío recorrió mi espalda. Jenny estaba sentada junto a mí, una expresión preocupada en su rostro, sus manos temblaban de emoción. Habíamos enfrentado dificultades juntos más de una vez, pero esta vez, el ambiente era especial. Había preocupación en su mirada, reflejando mis propias preocupaciones, pero había algo más acechando bajo la superficie de sus ojos marrones, un parpadeo de culpa desconocida. Aunque inmediatamente pensé en eso, no podía estar seguro en ese momento, el momento no era el adecuado. La señora Smith se acomodó en la silla frente a nosotros, su mirada firme y segura. Tragué saliva con fuerza, tratando de recoger mis pensamientos y formular mis preocupaciones. El ambiente estéril aumentaba mi ansiedad, y había un silencio opresivo en la habitación. Respirando profundamente, reuní el coraje y me dirigí a la doctora Smith, mi voz temblando de miedo. «Doctor Smith, esto es verdad», logré decir, aunque mi voz temblaba. Se formó un nudo en mi garganta y era difícil encontrar palabras para expresar la situación. Parecía que mi mente y mi cuerpo estaban en oposición, reacios a aceptar la realidad que se desenvolvía frente a mí. La idea de que mi esposa pudiera estar enferma con algo tan absurdo a primera vista era difícil de comprender. A pesar de mis intentos de formular mis pensamientos, la doctora Smith me escuchó atentamente, sus ojos llenos de simpatía con comprensión solemne. Asintió con aprobación, repitiendo el gesto que había hecho antes cuando silenciosamente me pidió que entrara al consultorio. Aparentemente, Jenny le contó a la doctora Smith sobre nuestras sospechas compartidas. Se volvió obvio que la doctora estaba al tanto de mi comprensión parcial de la situación. Un suspiro profundo, una expresión seria en el rostro de la señorita Smith intensificó los latidos de mi corazón. Conteniendo la respiración, esperé ansiosamente sus palabras. Innumerables escenarios pasaron por mi cabeza, pero la incertidumbre me seguía consumiendo. La esperanza parpadeó dentro de mí, deseaba desesperadamente que todas estas rarezas y el comportamiento de mi esposa y su doctor fueran solo una farsa deliberada. Rezaba en silencio para que así fuera. Finalmente, la doctora Smith rompió el silencio. Su voz era suave pero firme. «Chuck, entiendo tu preocupación por Jenny. Después de realizar un examen y pruebas adicionales, lamento informarte que, según los resultados, Jenny tiene sus propios problemas». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, su peso disminuyó gradualmente mientras yo comprendía la gravedad de la información recibida. Parecía que el tiempo se había congelado en su lugar. Parecía que las paredes de la habitación se cerraban, sofocándome, y trataba de aceptar la dura realidad. Un torbellino de preguntas nublaba mis pensamientos, pero antes de que pudiera pronunciar una sola pregunta que me consumía, la señora Smith rompió el silencio nuevamente. «Señor Grant, también necesitaremos que se someta a una serie de pruebas», dijo. Sentí la tensión acumulándose en el cuerpo de mi esposa a mi lado. En mi visión periférica, vi a mi esposa sacudiendo la cabeza en desacuerdo con la doctora Smith, acompañada de una mirada nerviosa. Luego Jenny inclinó la cabeza y emitió un sonido inusual, como un sollozo y un aullido. Noté que la doctora Smith la miraba con pesar, como si lamentara sus palabras.
Todo parecía surrealista, y estaba desconcertado. ¿Por qué es eso?, pregunté, incapaz de comprender la situación. La señorita Smith encontró mi mirada, una expresión seria en su rostro. Había preocupación detrás de sus gafas. Dada su situación marital, no podemos descartar la posibilidad de que tenga herpes genital, ya que este tipo de infección suele transmitirse mediante contacto sexual, dijo la doctora Smith, asintiendo levemente con la cabeza. Para verificar la precisión de nuestros datos y prescribir el tratamiento adecuado para usted, necesitamos realizar exámenes adicionales, señor Grant. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sílaba resonaba en mis oídos con un peso inexplicable. Una sensación de horror se apoderó de mi mente, sumergiéndola en el abismo, y un escalofrío gélido recorrió mi espalda. Las palabras de la señorita Smith se alargaron, dejándome aturdido. ¿Cómo es posible para mí? Recordé todas las precauciones y sacrificios que había hecho en el pasado solo por el bien de mi esposa, Jenny. Este giro inesperado de los acontecimientos parecía grosero e invitado, intrusivo en mi vida sin permiso. ¿Cómo podría ser que no lo notara antes? ¿Cómo no noté ningún cambio en mi cuerpo, en mi bienestar general, y cómo mi esposa tan rápidamente, aparentemente de la nada, sintió que algo estaba mal? No podía entenderlo. La frustración dentro de mí crecía, obligándome a apretar los puños, aferrándome fuertemente al asiento. ¿Qué diablos está pasando aquí? Como un tsunami, una oleada de emociones me golpeó. Shock, asombro y una sensación incómoda de traición me atraparon. Luchaba por encontrar las palabras para expresar el flujo turbulento de emociones que bullía dentro de mí. En un instante, el mundo que había imaginado se derrumbó ante mis ojos, dejándome desconcertado y desorientado. Mi vida con Jenny siempre había sido poco convencional, pero ahora parecía aún más inusual, como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Al examinar más de cerca, la realidad de la situación me golpeó. Era difícil imaginar que ahora, sin razón alguna, yo también pudiera estar infectado. ¿Qué está pasando? Salí del consultorio del médico como si hubiera entrado en otra dimensión, aferrando en mis manos la remisión para un examen adicional que la doctora Smith me había mencionado. No perdí tiempo en hacer una cita en la misma clínica. Jenny hizo lo mismo para su examen médico, actuando rápidamente ante un giro de eventos tan inesperado. Salimos del edificio, nos subimos al auto y comenzamos nuestro camino a casa, pero en cada momento no podía deshacerme de la sensación de desapego del momento presente. A pesar de que estaba conduciendo, mi cuerpo se sentía entumecido, desconectado de la realidad. El peso de lo que había sucedido me abrumaba, y no podía imaginar la próxima conversación con Jenny. Cuando llegamos a casa, había un silencio inquietante entre nosotros, y nos abstuvimos de cualquier palabra. No pude reunir la fuerza para iniciar una conversación, y parecía que Jenny tampoco quería sacar el tema de nuestra visita al consultorio del Dr. Smith. La gravedad de la situación colgaba en el aire, creando una barrera no expresada entre nosotros. Las palabras permanecieron encerradas, pero el silencio continuó, y ambos estábamos perdidos, sin saber cómo salir de esta situación delicada y difícil. Una sensación de impotencia nos abrazaba, como si ambos estuviéramos perdidos y no pudiéramos encontrar palabras para expresar muchas emociones y pensamientos relacionados con los eventos recientes. Ninguno de nosotros podía encontrar el coraje para tocar este tema incómodo que nos colgaba sobre nosotros. Por lo tanto, todos los días siguientes, preferimos permanecer en silencio. No es que no habláramos en absoluto, simplemente evitamos profundizar en este tema. Continuamos teniendo conversaciones cotidianas, manteniendo la apariencia de una vida normal mientras esperábamos los resultados próximos de los exámenes. Si no hubiéramos recibido ninguna noticia perturbadora en el consultorio del médico, probablemente todo hubiera sido igual que antes. Pero hubo un cambio significativo, cuyas consecuencias Jenny y yo sentimos por nosotros mismos. Nuestra cercanía desapareció. A pesar de que dormíamos en la misma cama, nos parecía que estábamos durmiendo separados.
Desapareció el afecto físico que una vez compartimos, dulces besos y piquitos en las mejillas, los besos apasionados que nos intercambiábamos cuando uno de nosotros llegaba a casa del trabajo desaparecieron. Incluso los pensamientos de intimidad parecían lejanos ante la situación actual. Esto continuó durante varios días hasta nuestra visita posterior a la clínica. El propósito de nuestra visita era aclarar la situación con el herpes. Fui examinado por mi médico regular y luego pasé pruebas adicionales bajo la supervisión de un especialista. Mi esposa y yo esperamos ansiosamente los resultados del laboratorio, dándonos cuenta de que conducirían a cambios significativos en nuestras vidas, especialmente en el matrimonio. En ese momento, aún no me di cuenta completamente de qué consecuencias llevaría esto. Pero cuando los resultados del examen médico se confirmaron, la verdad se volvió indiscutible. Jenny fue diagnosticada con herpes genital. La realidad de la situación me golpeó duro y ya no pude engañarme. Estaba claro que teníamos un camino difícil por delante, pero no perdí la esperanza de que pudiéramos superarlo. Se hizo evidente que todo no era como había esperado. Quedaban solo unos minutos antes de que tuviera que enfrentar la dura realidad. Pronto, llegaron los resultados de mis pruebas de laboratorio, pero no de la manera habitual. La señorita Smith apareció y me hizo señas para que entrara en la oficina. Su expresión era seria, pero con un toque de simpatía especial. Mi esposa y yo nos intercambiamos miradas, y la doctora Smith dirigió a mi esposa a su oficina con un ligero movimiento. Le pidió a mi esposa que se quedara en la sala de espera y destacó que necesitaba hablar conmigo a solas. El miedo brilló en los ojos de mi esposa, y fruncí el ceño confundido con una sensación de incomodidad. Seguí a la doctora Smith a su oficina, sintiendo la extrañeza de estar solo con ella en este entorno. Después de todo, ella siempre había sido la doctora de mi esposa, y esta situación era inusual. Tomando su lugar en la mesa, hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Obedientemente tomé asiento, sin saber qué esperar en esta conversación inesperada. Un profundo suspiro escapó de sus labios, y se quitó los anteojos, masajeando ligeramente su frente antes de encontrarse con mi mirada. Había una intensidad desconocida en sus ojos que me tomó por sorpresa. Recuerdo claramente este momento, aunque me resultaba difícil entender su verdadero significado. No podía comprender por qué necesitaba hablar conmigo a solas, lejos de mi esposa, quien de otro modo podría haber escuchado todo lo que quería decir. El miedo me apretaba con fuerza, retorciéndose en mis pensamientos. Escenarios perturbadores pululaban en mi cabeza, el más impactante de los cuales era que la condición de mi esposa había tomado un giro crítico. Estaba preparado para escuchar noticias terribles, por ejemplo, que el tiempo de nuestra vida juntos era limitado, que debería dar preferencia a su felicidad antes de que fuera demasiado tarde. Las conclusiones eran precipitadas, tal vez prematuras, pero mi preocupación era sincera. La incertidumbre me envolvía, y no sabía qué esperar de esta conversación importante. La gravedad de la situación no me daba paz. ¿Realmente puede el herpes llevar a consecuencias tan terribles? ¿Realmente no hay esperanza, ninguna cura, o hay algo más, otra enfermedad oculta que no sospecho? Solo el pensamiento de que mi esposa estaba sufriendo de enfermedades adicionales me provocaba un escalofrío. No puede ser cierto. La doctora Smith se recompuso, exhaló y me dirigió la palabra con una calma inesperada. No había rastro de nerviosismo en su voz reflejada en su rostro. Señor Grant, comenzó, según los resultados del examen, su esposa tiene algunas complicaciones, pero no hay necesidad de preocuparse. La señora Grant recibirá el tratamiento adecuado lo antes posible. La doctora Smith me aseguró, su intento de sonreír falló. Exhalé, tratando de calmarme antes de reunir el valor para hacer la pregunta que me preocupaba. Tenía miedo de la respuesta, pero era necesario saberlo. La incertidumbre me envolvía, y no sabía qué esperar y cómo prepararme para la revelación próxima. ¿Y qué pasa conmigo?, finalmente dije, y las palabras me costaron mucho. No podía explicar por qué me resultaba tan difícil decirlo en voz alta.
Era increíblemente incómodo y vergonzoso expresar mis preocupaciones al médico de mi esposa. La vergüenza me abrumaba y me resultaba difícil pronunciar tales palabras en ese ambiente. La doctora Smith hizo una pausa por un momento, suspirando profundamente antes de responder. No, sonaba tan segura en sus palabras que todas las dudas restantes desaparecieron instantáneamente. Mi salud era impecable. Una ola de alivio me inundó, pero fue de corta duración. La doctora Smith intervino abruptamente en la conversación y esperé impacientemente sus palabras adicionales. Me sentía confundido cuando la doctora Smith comenzó a hablar. Recuerdos de nuestra reunión anterior volvieron a mi mente. Repitió lo que había explicado anteriormente: la transmisión del herpes genital generalmente ocurre durante el contacto sexual. Mi cerebro estaba corriendo, conectando los puntos. Si no estaba infectado con herpes genital, entonces esto explicaba por qué mi esposa se infectó con este virus. De repente, me di cuenta de que no necesitaba escuchar más. Entendí perfectamente a qué iba. No era ingenuo ni débil de mente. La intensidad de su mirada solo confirmaba lo que ya sabía en mi corazón. Para mi desconcierto, permanecí sin infectar, mientras que mi esposa resultó infectada. El herpes genital se transmite principalmente a través del contacto sexual, y estaba claro que de alguna manera ella se había infectado. La explicación más lógica y obvia en ese momento era que debía haber tenido relaciones sexuales con alguien que no fuera yo. Fue un descubrimiento impactante, y no podía entender cómo no lo había notado hasta ahora. El peso de la verdad cayó sobre mí como una tonelada de ladrillos, dejándome sin palabras y aturdido. No había vuelta atrás después de esta terrible noticia. No me permití pensar en mi esposa de una manera tan negativa. A pesar de las desagradables noticias, aún tenía un destello de esperanza. Al menos yo no contraje herpes genital. Me tranquilicé, tratando de mantener una actitud positiva. Esas fueron las últimas palabras que recordé en el consultorio del Dr. Smith. Con el corazón pesado, me levanté de mi asiento y salí rápidamente. Se hizo evidente que mi esposa había consultado al Dr. Smith mucho antes de que me enterara de la infección. Mis pensamientos estaban ocupados con mi esposa, llenos de preguntas y emociones encontradas. Me preguntaba si Jenny le había pedido al Dr. Smith que mantuviera en secreto el origen de su enfermedad, como había hecho conmigo. Reflexionando sobre la situación, cada vez estaba más convencido de esta posibilidad. Tan pronto como salí de la oficina y eché un rápido vistazo a mi esposa, noté lágrimas brotando en sus ojos. Era como si sintiera las emociones burbujeando en mí, captando mi mirada comprensiva. Quizás lo tomó como confirmación de que yo había descubierto su secreto. A pesar de que aún tenía esperanza de que todo esto fuera un malentendido enorme, la gravedad de la situación me pesaba. En ese momento, me quedó absolutamente claro que mi esposa había contraído herpes de manera sexual. Ella, sin saberlo, me había presentado la respuesta en bandeja de plata, no dejando lugar a dudas. La verdad se me reveló y se hizo dolorosamente evidente que mi esposa me había engañado. El peso de la traición pesaba en mi corazón. Cuando la confronté, sus ruegos llorosos por perdón no fueron escuchados. Cuando salimos de la clínica, fui abrumado por una ola de repugnancia. El pensamiento de que ella estuviera sentada en mi auto y me acompañara a casa de repente me llenó de desprecio. En ese momento, quería deshacerme de su presencia, romper los lazos que nos unían. Con tal combinación de circunstancias, había un deseo de borrarla de mi vida aquí y ahora. Pero tomé la decisión consciente de mantener la cabeza en alto. Estaba en silencio, sin decir una palabra y sin ceder al impulso de lanzar insultos ofensivos. A pesar de las emociones que rugían dentro de mí, logré mantener una apariencia de calma, aunque por dentro me sentía como un huracán listo para desatar su poder destructivo. No entendía cómo había logrado mantener la calma cuando las lágrimas de Jenny no pararon durante todo el viaje de regreso a casa. Cuando llegamos a casa, encontré la fuerza para pedirle que empacara sus cosas y se fuera lo antes posible. Sus gritos y llantos resonaron fuertemente en las paredes.
Sus súplicas desesperadas por amor y el deseo de salvar nuestra relación no encontraron respuesta. Admitió que su descuido fue un error desafortunado, un olvido momentáneo. Pero sus palabras no pudieron atravesar el estupor que me había atrapado. La decepción me invadió cuando me di cuenta de que había hecho algo estúpido. Mi amor por Jenny era innegable, y puse mucho esfuerzo en adaptarme a sus creencias y límites. Voluntariamente abandoné la idea de la intimidad ordinaria porque ambos acordamos no tener hijos, y ella consideraba moralmente inaceptable la anticoncepción. Sacrificaba mi propio placer para estar a la altura de sus ideales, y la apoyaba consistentemente en todos los aspectos de nuestra vida juntos. A pesar de mi profundo amor por ella, me resultaba doloroso darme cuenta de que mis esfuerzos no eran suficientes para satisfacer a Jenny. Cumplí sinceramente todos sus deseos, y ella decidió traicionarme, manchándose a sí misma al mismo tiempo. Fue el último golpe, el punto de inflexión cuando quedó claro que no tenía intención de irse. Tomé las riendas y comencé a empacar sus cosas. Fue una decisión firme que ella ya no podía desafiar o cambiar. Poco a poco, pareció darse cuenta de la futilidad de resistir las consecuencias de mi elección. Al final, se rindió, sin intentar detener las lágrimas que le corrían por la cara. Después de empacar sus cosas, eventualmente se fue. Se subió al auto y se fue, dejándome preguntándome si el peso de todo me había sobrecargado. En los días siguientes, fui invadido por un estupor que se convirtió en una defensa contra eventos impactantes y desgarradores. A pesar de la devastación interna, no pude expresar ni siquiera darme cuenta de su magnitud. Es posible que la incredulidad me mantuviera cautivo, sin voluntad de aflojar su agarre. En el momento en que intento pensar en mi pasado lo menos posible, una cosa queda muy clara: logré superar todas estas heridas emocionales infligidas por circunstancias difíciles, incluida la presencia de herpes genital y la traición inesperada de mi esposa. Gradualmente, me fortalecí a pesar del silencio que siguió a su partida, que me dejó sin saber dónde estaba ella. Hice un esfuerzo consciente por seguir adelante y reconstruir mi vida. Tomé medidas después de enterarme de la verdad sobre la lucha de mi esposa con el herpes. Me sumergí en el trabajo, busqué consuelo en la compañía de amigos y por las noches intentaba retirarme. Lentamente pero seguramente, sentí que me estaba recuperando. Empujé diligentemente los pensamientos de mi futura exesposa, y por un tiempo, pareció que ayudaba. Pero un día fatídico, sonó el timbre de la puerta, y la abrí sin dudar para encontrarme con la presencia inesperada de la madre de mi esposa. Tan pronto como la vi, mi primer impulso fue cerrar la puerta de golpe, fingiendo que no sabía cómo abrirla. Pero tal reacción sería imprudente, especialmente porque ella estaba parada frente a mí con una sonrisa inusual, desprovista de cualquier signo de enojo o venganza por lo que supuestamente le hice a su hija. Podría haber sido una estratagema deliberada para sorprenderme, pero no podía estar seguro de sus intenciones. La incertidumbre me envolvía, y no sabía qué hacer en mi estado mental actual, que distaba mucho de ser óptimo, dadas las recientes circunstancias. Acepté sin dudarlo cuando ella preguntó si podía entrar, sin saber lo que me esperaba. No tenía idea de que esta reunión sería un punto de inflexión no solo en mi relación con mi esposa, sino también en nuestra relación con su madre. Siempre supe que la madre de mi futura exesposa tenía un carácter peculiar, lo que aumentaba aún más la incertidumbre sobre los eventos futuros. No podía librarme de los recuerdos de nuestra reunión anterior cuando mi suegra preguntó curiosamente sobre la anticoncepción que mi esposa y yo usábamos. La confianza con la que mi esposa respondió, así como la reacción entusiasta de su madre, me dejaron perplejo. Fue, por decirlo menos, un día extraño y perturbador. Pero razoné conmigo mismo, pensando en el peor escenario posible que podría desarrollarse. Después de todo lo que había pasado mi esposa, considerando mis acciones hacia ella, el peor escenario que se cernía sobre mí era la posibilidad de que ella intentara hacerme daño. Pero en mi estado de conciencia adormecido, no me importaba. Simplemente no me importaba. Por otro lado, en un escenario mejor, ella podría haber querido discutir el inevitable divorcio que nos esperaba. Sin embargo,
también había una alarma posibilidad de que podría tratarse de algo completamente diferente. La incertidumbre pesaba sobre mí y me sentía deprimido. Estaba en un estado de incertidumbre, sin saber qué esperar, y me preparaba para cualquier resultado, mentalmente preparándome para diversas situaciones. No estaba listo para lo que pudiera suceder entre nosotros. Al mismo tiempo, sin decir una palabra, la suegra entró con confianza en la cocina, sintiéndose de inmediato como en casa. Se sentó tranquilamente en una silla, se quitó el abrigo y lo arrojó sobre el respaldo. Un suspiro escapó de sus labios, y fijó su mirada en mí, manteniendo una leve sonrisa en su rostro. Pero cuando me miró, hubo un cambio apenas perceptible en sus ojos, que aumentó la gravedad del momento. La disculpa parecía venir de ella, llevando consigo un sentido de arrepentimiento. No podía entender por qué ella pediría perdón, ya que fueron las acciones de su hija las que llevaron a que nuestro matrimonio se rompiera de manera tan desastrosa. Lo siento, interrumpió bruscamente antes de que pudiera decir una palabra. Confundido, pregunté sobre el significado de sus palabras, pero obtuve una sonrisa burlona como respuesta. «Has sido tan amable con mi hija, incluso demasiado», agregó, dejándome perplejo y buscando respuestas. Había una expresión de incredulidad en sus ojos por las acciones de su hija. «Ni siquiera imaginaba que mi dulce niña pudiera hacer esto», murmuró, sacudiendo la cabeza. Un pesado suspiro escapó de mis labios, y me preparé para una conversación que supuse que debería ser sobre convencerme de hacer las paces con Jenny. Pero antes de que pudiera expresar mis pensamientos, ella me interrumpió rápidamente. «No, Chuck, eso no es lo que quiero decir», explicó, y su tono se volvió urgente. «Quiero lo contrario de ti. No quiero que vuelvas a pensar en mi hija». Cada segundo, me sentía abrumado por la vergüenza y estaba completamente perdido. Mientras yo estaba sentado, la mujer se levantó de su silla, fijándome con una mirada firme. Con pasos seguros, se acercó a mí, ignorando mi inmovilidad. Tal vez alentada por la falta de reacción, se acercó más, inclinando ligeramente la cabeza hacia arriba para encontrarse con mi mirada. Sus palabras quedaron en el aire, ominosas y llenas de determinación. Mi hija enfrentará las consecuencias de sus acciones. Sus palabras se quedaron congeladas en el aire, pronunciadas en un tono bajo en el que había un indicio de debilidad. Parecía como si estuviera susurrando secretos destinados solo a mis oídos. Sonó agradecida de que yo estuviera presente en la vida de su hija. Antes de que pudiera responder, ella me silenció gentilmente poniendo su dedo en sus labios, llamándome al silencio. Comprendiendo la gravedad de mi reciente negligencia, ella trató de enmendar las cosas ofreciendo consuelo en sus palabras. Sonriendo, se volvió hacia mí. «Te permitiré disfrutar comunicándote conmigo, mi querido Chucky», hubo seriedad en su tono que no dejaba lugar para el humor. «Quiero que me trates de la misma manera que a mi hija, plenamente consciente de sus acciones pasadas. Deja de lado todas las inhibiciones antes de apresurarte a condenar o recurrir a insultos. Te pido que empatices y pienses en mi punto de vista. Intenta imaginarte en mi lugar, una persona que disfrutaba de una relación íntima plena con su cónyuge. Seamos francos y abiertos sobre este tema». Ya estaba acostumbrada al agradable alivio que experimentaba, era algo indescriptible para mí. Pero lo que sucedió estaba muy lejos de mis expectativas. Estaba completamente desprevenida, ni psicológica ni físicamente. Los recuerdos de nuestra reunión en la cocina, en una posición erguida, aún están vívidos en mi memoria. No podía esperar para invitarla a la habitación después de una larga ausencia de momentos íntimos. Finalmente estaba listo. No importa con quién, incluso si era la madre de mi esposa. Porque aún estábamos en proceso de divorcio, en ausencia de lazos emocionales, cualquier mujer de mediana edad podría estar con su madre. No me detuve demasiado en eso. Vale la pena mencionar que sus habilidades conversacionales eran impresionantes. Ella me invitó a desahogar mis emociones, y yo acepté. Toda la ira acumulada en mí salió disparada. El placer que me dio mi esposa fue agradable,
pero esta reunión estaba en un nivel completamente nuevo. Era obvio que su madre tenía una gran experiencia. Entendía perfectamente mis deseos y me citaba hábilmente con palabras. A lo largo de la reunión, su madre superó todas las expectativas. Sé que puede parecer poco convencional, pero tengo que admitir la verdad, después de ese placer tan intenso, estaba jadeando y sudando como si acabara de correr un maratón. Estaba al borde de perder el conocimiento. La madre de mi esposa, por el contrario, lucía completamente tranquila, como si estuviera acostumbrada a tal esfuerzo físico. Con voz suave y gentil, confesó que había estado esperando nuestra reunión durante mucho tiempo. Elogió mis habilidades y expresó simpatía por su hija, que perdió la oportunidad de estar conmigo. Agotado y sin poder decir una palabra, solo le devolví la sonrisa. Después de nuestra reunión, Jenny vino a mi casa, que alguna vez fue su hogar. Al día siguiente, mientras ella salía del coche, vi desde la ventana de la cocina cómo derramaba lágrimas de sufrimiento. Entró a mi casa, golpeando la puerta con fuerza, gritando acusaciones contra su madre y contra mí. Afirmaba conocer todos los detalles de lo que estaba sucediendo entre nosotros y lamentaba cuánto le dolía por nuestro matrimonio infeliz. A pesar de su arrebato, decidí no abrir la puerta. Todavía me atormentaba la ira hacia ella. No podía mirarla a los ojos sin sentir un irresistible deseo de abalanzarme sobre ella. Es posible que aún estuviera ensombrecido por los eventos recientes, pero no me disculpé por mis acciones. Jenny traicionó mi confianza al cometer traición. Después de informarle que nuestro matrimonio había terminado y pedirle que dejara la casa, me volví íntimo con su madre. Aunque no consideraba que fuera traición de mi parte, ella violó nuestras obligaciones. Sus acciones demostraron que no me merecía y no merecía mi perdón. Era extremadamente importante que enfrentara las consecuencias de su elección sin mi presencia. Unas semanas más tarde, la vi en la oficina del abogado, donde nos reunimos para finalizar y firmar los papeles de divorcio. A pesar de la ira y el disgusto en sus ojos, yo permanecí indiferente a las emociones de Jenny. Firmé todos los documentos necesarios y seguí adelante. Antes del inicio del proceso de divorcio, Jenny intentó comunicarse conmigo varias veces, pero preferí no contestar sus llamadas. Mi atención estaba enfocada únicamente en prepararme para el próximo juicio. Estaba decidido a ganar este caso porque era obvio que nuestro matrimonio se había roto debido a sus acciones. La culpa era suya, y estaba decidido a asegurarme de que el juez también lo viera. Basándome en esto, recurrí a la ayuda de la doctora Smith. Me reuní discretamente con ella y recibí los documentos necesarios. Sorprendentemente, la doctora de mi esposa desempeñó un papel significativo en ayudarme durante todo el proceso y se estableció un vínculo estrecho entre nosotros. Ella esperaba con ansias mis procedimientos de divorcio, lo que me pareció un poco extraño. Sin embargo, le aseguré que la mantendría informada de todos los acontecimientos. Gracias a las pruebas que recibí de ella, estaba seguro de que la victoria en el tribunal era bastante alcanzable. El día que había estado esperando finalmente había llegado. El día de la sesión en el tribunal, me encontré con mi esposa fuera de la sala del tribunal, y para mi sorpresa, su madre también estaba presente. Jenny probablemente asumió que su madre hablaría a su favor, pero sin conocer a Jenny, su amada mamá en realidad estaba aquí para apoyarme a mí y solo a mí. El juicio pasó sin complicaciones graves. La expresión en el rostro de mi esposa cuando se dio cuenta de que su propia madre testificaba en su contra permanecerá para siempre en mi memoria. Su madre reveló valientemente todos los secretos de Jenny. Resultó que estaba cometiendo adulterio mucho antes de que yo me enterara. Es impactante que supiera sobre la presencia de herpes en uno de sus parejas pero decidiera tener relaciones sexuales sin tomar las precauciones adecuadas. En el futuro, entabló relaciones íntimas con varios hombres, exponiéndolos potencialmente al riesgo de infección. Con sus acciones, puso en riesgo mi salud, demostrando un completo desprecio por las consecuencias. La responsabilidad de esta culpa recayó completamente sobre sus hombros.
tratando de justificarse, afirmó falsamente que yo tenía una relación íntima con su madre, pero tanto su madre como yo rechazamos estas acusaciones con risas y negaciones. Jenny había llegado al punto en que ya no podía salvar su reputación. Había sufrido una gran derrota. Ambos éramos conscientes de este hecho, pero quería que sintiera aún más el peso de sus acciones. Estaba decidido a declarar que nunca volvería a dejarse manipular o socavar mi autoridad. Para demostrar inequívocamente que Jenny era plenamente responsable de la situación, instruí a mi abogado que presentara un documento al juez. Este documento era un certificado médico oficial de infección del tracto urinario. Era una prueba irrefutable de que tenía una infección, sin dejar lugar a dudas. La culpa recaía oficialmente sobre mi ahora exesposa. Como resultado de esta situación, recibí una cantidad significativa de dinero como compensación, así como el derecho de propiedad exclusiva de la casa. Ahora me pertenecía solo a mí, pero después de eso, todo se torció. Estaba buscando comunicarme con la doctora Smith, o tal vez debería haberla llamado Elisa Smith. Nuestro vínculo se profundizó mientras compartíamos nuestras experiencias pasadas, lo que eventualmente nos acercó más. Pronto, comenzó una relación romántica entre nosotros. No pasó mucho tiempo y nos dimos cuenta de que estábamos destinados a estar juntos. Unos meses después, le propuse matrimonio a Elisa, y ella, sin dudarlo un momento, aceptó con gusto. Nuestra boda tuvo lugar en Italia, en Europa, y nos fuimos a una luna de miel encantadora a Cannes, Francia. Los momentos íntimos que compartimos fueron realmente excepcionales y me deleitaron con la habilidad y el talento natural de Elisa. Quizás su experiencia como ginecóloga jugó un papel en nuestro nuevo placer. Con Elisa, pude explorar tanto formas tradicionales como alternativas de vida íntima. Además, ella le dio prioridad a las visitas regulares al médico para asegurar su bienestar y prevenir posibles enfermedades venéreas. Me animó a hacer lo mismo periódicamente en un esfuerzo por evitar una repetición de experiencias pasadas. A menudo encontrábamos humor en la situación en la que me encontraba con mi exesposa, ya que eventualmente Elisa y yo terminamos juntos. Como resultado del enfrentamiento causado por mi exesposa, terminamos en este mismo lugar. Ahora vivimos juntos en la misma casa con un espacioso jardín que adquirimos recientemente. Un giro inesperado fue que un peludo cachorro apareció en nuestra familia. Además, la idea de tener hijos, que una vez desprecié, ahora comenzó a considerarse como una de las opciones para nuestro futuro. Es sorprendente cómo la vida puede desarrollarse de tal manera que hace unos años era imposible imaginar. En el pasado, soñaba con la oportunidad de experimentar la intimidad tradicional nuevamente, considerándola un deseo inalcanzable debido a mi matrimonio con Jenny. Pero ahora, estoy en una situación en la que tengo el honor de disfrutarla todos los días, gracias a la presencia de una mujer extraordinaria en mi vida. Esta mujer ha superado todas mis expectativas, y estoy seguro de que es la persona más maravillosa que he conocido o conoceré. Todo comenzó a salir tan bien como era posible, y nunca me he sentido más feliz y realizado. No hay límites ni restricciones que me impidan experimentar una felicidad pura. Han quedado atrás los días en que soportaba creencias peculiares por el bien de mi matrimonio. Ahora se trata solo de nosotros, de Elisa, la exginecóloga de mi exesposa, y de mí. A pesar de las circunstancias inusuales que enfrentamos, la vastedad del universo y tal vez con el tiempo, habrá aún más de nosotros. Es desconocido lo que el futuro nos depara, pero una cosa sigue siendo clara: estoy feliz con donde estoy en este momento, y sinceramente espero que Elisa sienta lo mismo. Es sorprendente darse cuenta de que nunca esperé tener tales sentimientos por ninguna otra mujer. En este momento, puedo decir con confianza que quiero que Elisa se convierta en la madre de mis hijos futuros. Pero en el proceso de curación, me di cuenta de lo importante que es perdonar. Al albergar odio y resentimiento en mí mismo, solo me causo sufrimiento. Fue una lección difícil, pero cuando comencé a dejar ir esas emociones negativas, sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. Dejar ir se convirtió en una experiencia liberadora.
Me di cuenta de que mi vida y mis relaciones futuras no deberían determinarse únicamente por las acciones de una persona. Es importante para mí admitir que Elisa no sabe que, después del divorcio, entré en una relación íntima con su madre. Sinceramente espero que nunca se entere de esto, ya que no tengo ningún deseo de experimentar los choques y problemas que inevitablemente surgirán. Un divorcio fue más que suficiente para mí, y no estoy seguro de las consecuencias que pueden surgir si ella se entera. Eso seguramente sería el fin de mí, de una vez por todas. Dios mío, la historia no termina ahí. Creo que hablé demasiado pronto. Han pasado 3 años desde que escribí toda esta historia, y ahora tengo 2 hijos, más precisamente gemelas, 2 encantadoras niñas por las que daría mi vida si fuera necesario. Increíble, ¿verdad? Hace apenas unos años, la mera idea de que pudiera tener hijos parecía impensable, y ahora soy el padre de estos preciosos bebés, esposo y padre. Todavía me resulta increíble decir estas palabras, pero volvamos al punto. Quiero aclarar que no he recibido ningún mensaje de la mujer que alguna vez fue mi esposa. Para decir la verdad, en algún momento, casi la olvidé. Pero hace unos días, hubo una llamada telefónica inesperada e inusual. No era otra que mi suegra, la madre de Jenny. Resultó que cambió su número de teléfono ya que no estaba guardado en mis contactos. Si tuviera opción, probablemente no contestaría su llamada, especialmente si viene de ella. Pero en contra del sentido común, contesté el teléfono e inmediatamente me arrepentí. Me habló en un tono tranquilo y atractivo. No lo voy a ocultar, pero de inmediato reconocí su voz. Habló sobre cuánto me extraña, cuánto desea repetir lo que teníamos. Me quedé sin palabras, incapaz de decir una palabra. Simplemente sostuve el teléfono en mi oído, sin moverme, escuchando sus palabras. Me sentí paralizado, congelado en el lugar, los ojos muy abiertos de shock mientras una ola inesperada de temblores recorría todo mi cuerpo. Todo estaba borroso, como si viera todo en una neblina. Cuando escuchaba la voz de la madre de mi exesposa por teléfono, me parecía distante, como si viniera de algún lugar lejano envuelto en una espesa neblina. Me tomó un minuto agonizante reunir fuerzas y terminar la conversación, y no puedo decir que esté orgulloso de este retraso. No podía entender por qué me tomó tanto tiempo cortar la conexión. No tenía ningún deseo de seguir conectado con esta familia. ¿Por qué presté atención a sus palabras en absoluto? ¿Por qué no colgué el teléfono en cuanto escuché su voz? No pude dar una respuesta clara. No encontré una explicación lógica para mis acciones. Todo lo que sabía era que después de esa conversación, mi cuerpo instintivamente pasó al modo de lucha o huida. Elegí la última opción. Tomé la decisión consciente de ignorar, de apartar esta situación de mí. Incluso desestimé la pregunta de mi esposa sobre la identidad del llamante, diciendo que era solo un vendedor aleatorio tratando de vendernos tenedores. Entiendo que esto puede parecer tonto, pero en ese momento, estaba tratando desesperadamente de enterrar este incidente y seguir adelante. A pesar de todos mis esfuerzos, no podía olvidar lo que había sucedido, especialmente cuando después de unos días, el teléfono volvió a sonar. Es extraño, pero a pesar de que no guardé su nuevo número, lo reconocí de inmediato tan pronto como apareció en la pantalla. El miedo me paralizó por un momento, pero luego, en contra de mi mejor juicio, extendí la mano y agarré el teléfono. ¿Por qué lo hice? No puedo explicarlo. Tal vez fue debido a los recuerdos de los tensos minutos pasados con ella, una mujer que me dio algunas de las impresiones más vívidas de toda mi vida. Odio admitirlo, pero era la verdad innegable. He estado negando y engañándome a mí mismo durante demasiado tiempo. La verdad era que ya no podía resistir esta tentación. Por estúpido que parezca, era una realidad innegable. Por lo tanto, en contra del sentido común, contesté la llamada, y el arrepentimiento que me invadió esta vez fue aún más fuerte. Nuestra conversación fue corta. Ella dijo que vendría a mí al final de la semana. Dejó claro, sin lugar a dudas, que estaba muy consciente de que yo tenía una esposa e hijos. Además,
dijo que estaba muy al tanto de la ausencia de Elisa ese día. Cuando la semana llegaba a su fin, insistió en que esta era una gran oportunidad para nuestra segunda cita. Traté de rechazar sus avances, de no sucumbir a la tentación, pero en respuesta, solo escuché sus amenazas de contarle todo a mi esposa, Elisa, sobre lo que había pasado entre nosotros. No podía dejar que eso sucediera. Estaba atrapado en un chantaje. Y luego ella interrumpió abruptamente la conversación. Continué sentado, sin apartar los ojos del teléfono, y una sensación de shock se extendió por mis venas. El peso de la noticia que acababa de recibir comenzó a penetrar en mi alma, haciendo que mi pecho se contrajera y mi pulso se acelerara. Los escalofríos del miedo recorrieron mi espalda mientras trataba de darme cuenta de la seriedad de la llamada telefónica. El mundo a mi alrededor se volvió borroso cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. Estaba completamente inmerso en un estado de shock. Me quedé en silencio, incapaz de comprender las palabras que sonaban en el teléfono. El tiempo parecía congelarse, sumergiéndome en un estado de miedo paralizante. Los pensamientos corrían por mi cabeza, tratando de entender la situación, pero chocaban entre sí, creando caos dentro de mí. Pensaba en la mano cruel del destino que trajo estas terribles noticias a mi puerta, y la pregunta resonaba en mi cabeza: ¿por qué? Gradualmente, el miedo penetró en mi conciencia, absorbiéndome. Un agarre helado del miedo apretaba mi corazón. Los escalofríos recorrían mi espalda, cada respiración se volvía rápida y superficial, y el sudor frío brotaba en mi frente. Todo mi ser gritaba por escapar, por cómo escapar de la oscuridad inminente lista para tragarme entero. Lo incomprensible se convirtió en una presencia aterradora acechando en lo más profundo de mi conciencia y alimentando mi imaginación con infinitos escenarios de los peores resultados. Un miedo sofocante se instaló en lo más profundo de mi estómago, parecía que las paredes se cerraban, apretando el espacio a mi alrededor, y la catástrofe inminente se acercaba. Los pensamientos giraban en un torbellino de ansiedad, sin dar respiro. En medio del caos, las paredes una vez acogedoras ahora parecían desconocidas, no brindaban consuelo, convirtiéndose en una presencia alarmante. Me sentía como un barco perdido en el mar, atormentado implacablemente por una tormenta. Un número creciente de preguntas pesaba en mi mente exhausta: ¿por qué sucedió esto? ¿Podría haber hecho algo diferente? El asalto incesante de vergüenza e inseguridad amenazaba con engullirme por completo. La ira apretaba mi corazón, perforando mi espíritu con el agudo dolor de 1000 agujas. La fragilidad de la vida y la verdad inexorable del mundo me golpearon con tanta fuerza que dejaron una marca indeleble. Sin embargo, a medida que el shock inicial retrocedía gradualmente, una ola de determinación me invadió. Me di cuenta de la necesidad de reunir el coraje para enfrentar los obstáculos que se avecinaban. No dejé que el miedo obstaculizara mi progreso. Me puse de pie, me defendí y busqué desterrar la sombra que había entrado en mi vida. Y aunque todo cambió después de esa escalofriante llamada telefónica, me mantuve firme. Tomé la firme decisión de enfrentar la situación cara a cara. Solo una reunión, y finalmente estaría libre de su poder. Y así, nos encontramos de nuevo, decididos a poner fin a este capítulo de una vez por todas. Cuando mi esposa estaba planeando llevar a nuestros hijos a visitar a sus padres, le dije que no podría participar en este evento debido a que estaba ocupado en el trabajo. Cuando me estaba preparando para este día, la madre de mi ex esposa me visitó inesperadamente. Compartimos un momento de placer, y no puedo negar que esta reunión fue muy estresante. Pero en este momento, estoy abrumado por la culpa. A pesar de que esperaba que este fuera el final de nuestra relación, ella continúa chantajeándome. Después de pensar durante mucho tiempo en cómo resolver este problema y cómo deshacerme del chantaje de la madre de mi ex esposa, me vino una solución a este problema. Me vi obligado a escribir un correo electrónico al padre de mi ex esposa en el que describía la situación, ocultando los detalles. Le informé que su esposa estaba tratando de persuadirme a la intimidad con la ayuda del chantaje. También expliqué que su esposa quiere mentirle a mi esposa actual, la madre de mis hijos,
que tuvimos contacto íntimo con ella solo antes del divorcio de su hija. Esperaba solidaridad masculina y le suplicaba que no informara a mi esposa actual al respecto, pero al mismo tiempo le pedía que protegiera a su esposa inquieta de mi familia. Con ansiedad en mi corazón, le envié esta carta. Entendí que tal vez en un futuro cercano, mi querida y amada esposa se enteraría de todo, pero todo siguió igual. Pasamos días felices juntos con nuestros hijos, pero la ansiedad no me dejaba. Hasta que un día fatídico, mientras buscaba en mi computadora portátil, vi una notificación de correo electrónico. Un estado ansioso se apoderó de todo mi cuerpo. Era una carta de mi ex suegro. Me informó que había leído mi carta porque estaba siendo tratado en la clínica, pero la carta fue leída por mi ex esposa, lo que causó una tragedia en su casa. Cuando estaba recibiendo tratamiento, le contaron una terrible realidad. Resulta que cuando mi ex esposa se enteró de que su madre me estaba chantajeando e intentando acercarse, fue presa de la ira. El padre dijo que todavía había una feroz enemistad entre su esposa e hija, y después de mi carta, la ira de mi ex esposa se intensificó. Por la noche, mientras su ex suegra dormía, su hija la sofocó con una almohada. No vi mi reflejo en el momento en que leí su carta, pero creo que me puse pálido de horror. A partir de esta carta de mi ex suegro, entendí cómo maldeciría a estas dos mujeres corruptas, su esposa y su hija. Su esposa fue estrangulada por su propia hija, y la hija fue detenida por la policía. Ni siquiera podía imaginar cómo soportaba esta decepción y dolor. No dudé en ir a su casa para apoyarlo, aunque entendía que era una vergüenza mirarlo a los ojos. Pero pase lo que pase, seguimos comunicándonos con él, a veces incluso lo visito con mis hijos. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained.
I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time.
A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner.
No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company.
I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.